realidad aún no se sabe bien si se pueden manejar dentro de un mismo grupo o ambos, ¿no? En realidad son tres, como su compañera al inicio lo mencionó. La enfermedad inflamatoria intestinal se compone de colitis ulcerativa, Crohn, y la enfermedad inflamatoria incierta es la que comparte causas de una o de otra, pero que no podemos clasificarla dentro de ninguno de los dos grandes grupos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, primero, que esta es una enfermedad muy rara en el Perú. No se ve con mucha frecuencia. Sí, es una enfermedad con muy baja prevalencia, ¿no? Por ejemplo, en España estamos hablando que tiene una incidencia anual de aproximadamente 16 por 10.000 personas. Y en Argentina, por ejemplo, que también reporta, ellos tienen más o menos un 8 por 10.000, ¿sí? Casi la mitad. Considerando que en Argentina pues, los descendientes europeos son muchísimo más que en Perú. En Perú no tenemos mucho reporte, sí, pero se cree que es menos de 0,1 en 10.000. Entonces, no, es muy complejo que podamos ver una enfermedad y muy aparte también que no la logran sospechar adecuadamente, ¿sí? Como ya bien ha dicho su compañera, esta es una enfermedad que no tiene ninguna causa, o sea, no hay una causa identificable, aún no logramos identificar cuál es la génesis de la enfermedad. Sospechamos que hay algunas condiciones que pueden predisponer a la persona para que desarrolle, ¿no? Sospechamos que hay una fuerte carga genética. ¿Por qué? Porque en gemelos monocigóticos es mayor la prevalencia respecto a los que no lo son, ¿sí? Entonces eso quiere decir que genéticamente la enfermedad sí tiene una fuerte carga, ¿no? Hay factores ambientales que cada vez se van averiguando más, sobre todo con respecto a la alteración de la microbiota, que al parecer tendría mucho que ver en el desarrollo de estas enfermedades, ¿no? Así como ha mencionado su compañero, el uso de antibióticos y también las infecciones en la primera infancia, sobre todo en niños menores de 1 año, también se ha visto que es un factor muy importante en su desarrollo, ¿sí? Esta enfermedad habitualmente la tenemos que sospechar en edades tempranas. Algunas bibliografías indican entre los 15 a los 30 años, otras entre los 40 y 60, pero habitualmente lo más frecuente es que ocurre entre esas edades, ¿no? Entonces, en personas jóvenes. Es muy difícil encontrar en un paciente mayor. La mayor parte de cosas que han mencionado sus compañeros en sus diapositivas está bien resumido, es lo que básicamente va a venir. Solamente les voy a aportar algunas cosas que quizás no las hayan mencionado o algunas cosas que hay que reforzar en sobremanera. Una de ellas es la evolución de la enfermedad, ¿sí? Habitualmente del 100% de casos de estas enfermedades, un poquito más del 50% son autolimitadas. ¿Qué quiere decir? Que debutan y no vuelven a tener nunca más la enfermedad, ¿no? O sea, si uno tal vez le hace una histología, sí va a encontrar aún alteraciones histológicas, ¿sí? Pero el paciente va a estar asintomático. Ahora esto se va a volver importante a raíz de las últimas evidencias, lo que les estoy diciendo en este momento. Sobre todo tiene muchas implicaciones terapéuticas. O sea, hay pacientes que tienen un ataque agudo, o sea, una exacerbación. Esta enfermedad es de exacerbaciones, tienen una exacerbación. Esa exacerbación la logramos controlar y luego el paciente entra en un periodo asintomático. A veces de manera permanente, nunca más en su vida puede tener. Más o menos se ha visto que casi un poquito más del 50% de pacientes hacen eso. Un muy pequeño porcentaje de pacientes hacen una exacerbación
Y esa exacerbación va empeorando, va empeorando, va empeorando, va empeorando, y cada vez se pone peor. O sea, el paciente nunca llega a controlar la exacerbación y todo lo contrario, esto va aumentando cada vez más, ¿no? Los famosos casos refractarios que tenemos. El gran grueso de porcentaje de pacientes, bueno, no gran, poquito más menos de la mitad, hacen estas exacerbaciones, ¿sí? Va a aumentar, la enfermedad se exacerba, entra en periodos asintomáticos que son muy variables, nuevamente se vuelve a exacerbar, entra otro episodio de sintomatología y cursa así con la enfermedad. Luego hay otro poco porcentaje, muy pequeño porcentaje también que tiene este curso de exacerbaciones, pero tiene una particularidad en la cual cada exacerbación se pone más fuerte que la anterior. Entonces es como que pasa una exacerbación, entra asintomático, pero la siguiente exacerbación es un poco más sintomática que la vez anterior. Y luego así, y luego así. Entonces, tienen esta forma de presentarse la enfermedad, ¿sí? Muy rara vez esta enfermedad es mortal, ¿sí? Digamos, la que más se asocia a mortalidad es la colitis ulcerativa fulminante, que es una forma rara de colitis ulcerativa, en la cual, pues su nombre lo dicen, ya sabrán cómo terminar el paciente, solamente por el nombre, y que a pesar de que la enfermedad de Crohn podría ser un poco más severa, la verdad es que sí, sin embargo esta forma de presentación de la colitis ulcerativa es mucho más mortal, sobre todo porque a veces los pacientes entran en shock hipovolémico por hemorragia, empiezan a sangrar y no hay forma de parar y quizás llegan tarde a hacer una hemicolectomía y fallecen, o porque hacen un shock tóxico secundario a un megacolon tóxico, ¿sí? Pero felizmente, gracias a Dios, muy poco porcentaje se tiene de colitis ulcerativa fulminante. Muy bien, luego el diagnóstico. Todavía no vamos a ir a clínica, quiero hablarles un poco del diagnóstico. No existe un gol estándar, no existe una prueba en la cual tú digas, ya yo le hago esa prueba y ya voy a saber qué es la enfermedad. No, aquí tenemos que utilizar 4 criterios en realidad para poder diagnosticar fehacientemente una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuáles son estos 4 componentes que requerimos para hacer el diagnóstico, para confirmar un diagnóstico? Obviamente lo puedo sospechar con clínica, ¿no? Pero ya como confirmar, tenemos que juntar estos 4 criterios. El criterio clínico, que tenga una clínica compatible. El criterio bioquímico, que ciertos marcadores me van a salir positivos y me orientan mucho a la enfermedad, como su compañero ha mencionado algunos de ellos. El criterio histológico, ¿no? Lo que también ya he visto de compañeras, esa imagen así bien bonita de que cómo diferencias una colitis y una Crohn, eso. Y la endoscopía, ¿no? Una endoscopía en la cual yo evidencie las lesiones características de estas enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, yo tengo que utilizar estos 4 criterios para hacer mi diagnóstico. La sospecha lo puedo hacer con cualquiera de ellos. Entonces, vamos a empezar con la clínica, con el cuadro clínico, ¿sí? Y esto es algo que sí. Por ejemplo, pues si... Como, no sé si alguna vez, o sea, si tú terminas la carrera, ¿sí? Y no sabes de cuánto viene la presentación del paracetamol, no recibas tu título. Por favor, no me entreguen esto, no me lo merezco. Así, si tienen no sé cuál es la dosis de paracetamol, mejor no soy médico, ¿sí? Y igual, clínicamente, para ser médico, tienes que saber diferenciar colitis ulcerativa de Crohn, ¿sí? ¿Y cuál es lo que tienes que saber, digamos? En vez de recitar el juramento hipocrático, deberían decir estas cosas y otras. Es que Crohn afecta de boca a ano. Todo. Puede afectar todo de boca a ano. Y colitis ulcerativa, solo colon. O sea, colon y recto. ¿Ok? Eso es básico. Todos debemos saber eso. ¿Sí? Eso no podemos olvidarnos. Entonces, Crohn afecta todo.
¿sí? Puede afectar cualquier zona del tracto digestivo. Y colitis ulcerativa, colon y recto, ¿sí? ¿Qué más? Los síntomas predominantes, ojo, no exclusivos, pero predominantes de la colitis ulcerativa es la diarrea. Y es una diarrea característicamente con sangre y con moco. En cambio, en Crohn, lo habitual es el dolor abdominal. O sea, no estoy hablando, ojo, de exclusividad, ¿no? ¿Por qué? Porque un Crohn también puede tener diarrea, ¿sí? Pero más bien es una diarrea habitualmente sin moco y sin sangre. Habitualmente sin moco y sin sangre. En cambio, la colitis ulcerativa también puede tener dolor, pero no tan frecuentemente como el Crohn, ¿sí? Digamos que esos son los síntomas más afectados. Ahora, el patrón de afectación, ya vamos a entrar un poquito a histología. El patrón de afectación es algo que también tienen que saber. El patrón de colitis ulcerativa, chicos, es continuo. ¿Qué quiere decir? Que empieza en recto y va subiendo. Y yo no sé hasta dónde, pero va subiendo, ¿sí? De hecho, anatómicamente, la colitis ulcerativa se divide en 3 tipos de colitis ulcerativa, ¿sí? Tenemos la colitis ulcerativa, la proctitis ulcerativa, que se llama proctitis ulcerativa, es esa que es exclusiva de recto, nada más de recto, ¿sí? Luego va subiendo la enfermedad continua, la afectación es continua, toda la mucosa, o sea, toda la extensión de la mucosa se va afectando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y si no llega a pasar el ángulo esplénico, se le llama colitis ulcerativa izquierda o también llamada distal. Colitis ulcerativa izquierda o también llamada distal. Esto les menciono, chicos, porque tiene implicaciones terapéuticas, que es algo que no ha mencionado su compañera, entonces sí lo tenemos que puntualizar, ¿ya? Y luego tenemos la colitis ulcerativa que se llama extensa. ¿A qué se llama la colitis ulcerativa extensa? A esa que afecta de manera más proximal al ángulo esplénico, o sea que me puede afectar el transverso y me puede afectar el ascendente. Esa es la colitis ulcerativa extensa, se llama extensa, ese es su nombre. Ahora, yo les hago una pregunta. Ustedes tienen un paciente con afectación colónica exclusiva y rectal. ¿Puede ser Crohn? ¿O no? Solo rectal y colónica. ¿Puede ser Crohn? Y colónica. ¿Puede ser Crohn? ¿Puede ser Crohn? Sí, puede ser Crohn. ¿Puede ser colitis ulcerativa? También. ¿Qué me va a diferenciar, por ejemplo, una de otra? La continuidad. Si la lesión es continua, o sea, arranca en recto y va subiendo, 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 y yo veo en la colonoscopía que toda la mucosa está afectada, ¿eso qué es? Colitis ulcerativa. Pero si por lo contrario yo entro con mi colonoscopio y veo que el recto está inflamado, luego veo que el sigmoides está normal y el colon ascendente está afectado, ¿eso qué es? Crohn. ¿Por qué? Porque la afectación es en parches, en Crohn, y continua en colitis. Es otra diferencia fundamental que deben reconocer. Es muy importante, ¿sí? Si les dicen afectación en parches, o les dicen afecta ilio, colon y recto, ¿eso qué es? Crohn, ojo cerrado. Eso es Crohn, parchado. En cambio, colitis, la afectación es continua, va subiendo, va afectando todo sin parar. ¿Sí? ¿Puede llegar a afectar todo el colon? Sí, puede llegar a afectar todo el colon, ¿ya? Otra diferencia que es muy importante, histológica también, que debemos reconocer, es la profundidad de la afectación. ¿Qué tanto afecta? ¿Sí? Colitis es superficial y Crohn es profunda.
¿sí? Colitis es superficial y Crohn profunda, ¿sí? La afectación es de la pared hacia abajo. Entonces solamente me afecta la mucosa superficial en Crohn. En cambio, en colitis ulcerativa, perdón. En cambio en Crohn me puede afectar mucosa, submucosa, ¿sí? Y va bajando. Es por eso también que da los síntomas, ¿no? Entonces, obviamente, si tengo una enfermedad que me afecte en profundidad, ¿cuál creen que provoque más fístulas? Crohn, obviamente, provoca mucho más fístulas que colitis ulcerativa. ¿Quién me provocará más perforación intestinal? Crohn también. ¿Quién me va a provocar obstrucciones intestinales? Crohn también, ¿sí? Por esa afectación en empedrado que se da, puede provocar inclusive que tú al examen clínico palpes como una masa, como un tumor en el abdomen. Tú palpas y de pronto sientes, en la parte, sobre todo en la parte izquierda, que palpas como si fuera un tumor, una masa. ¿Por qué es esa masa? El empedramiento, o sea, de la afectación de Crohn cuando es muy severa, se genera como un engrosamiento de las paredes porque se alteran huecos con partes normales, se van juntando y forman como una bola. Y tú lo vas a sentir como una masa. Y esa bolita es la que se obstruye. Por ahí ya no pasa nada, el paciente tienes que entrar a la sala. ¿Sí? ¿Qué otra diferencia, digamos, clínica podemos encontrar entre una? El recto es de afectación obligatoria en Crohn. O sea, ¿obligatoriamente el recto tiene que estar afectado en Crohn? No. ¿El recto tiene que estar obligatoriamente afectado en colitis? Sí. Sí. ¿Ya? Obligatoriamente tiene que estar el recto afectado en colitis. Si el recto no está afectado, chicos, eso no es colitis ulcerativa. ¿Sí? Eso no es colitis ulcerativa. Tiene que estar obligatoriamente afectado. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que es ascendente. O sea, tiene que empezar en recto y luego va subiendo y hasta donde llegue. ¿Ya? Entonces, tiene que haber eso, esa afectación rectal. ¿Qué otra cosa más tenemos? El sangrado rectal. ¿En quién será más frecuente? Contrario de lo que podríamos pensar, que Crohn afecta más profundamente, uno puede llevar a pensar, oye, pero esto debe sangrar más porque afecta más profundamente. No. Al ser una afectación más mucosa, y como ha mencionado su compañera, fisiopatológicamente hay mayor angiogénesis, o sea, hay más angiogénesis, esa mucosa está muy vascularizada. Y como la afectación de colitis es continua, se afecta toda la mucosa, por tanto hay más posibilidad de sangrar. Entonces, ¿quién sangra más? Colitis ulcerativa. Crohn sí puede, pero más raro. ¿Ya? La diarrea, bueno, como ya les dije, ¿no? Es más frecuente en colitis. Fiebre. Crohn da más fiebre. ¿Sí? Crohn da más fiebre. Pero, si la fiebre es muy alta y continua, sospechen colitis ulcerativa severa. Porque la colitis ulcerativa severa da fiebres muy altas. ¿Ya? Pérdida de peso, ¿en quién es más habitual? En Crohn. ¿Por qué? Porque habitualmente puede haber una afectación de intestino delgado. Entonces, esa afectación de intestino delgado me provoca mayor pérdida de peso que la afectación de intestino grueso. Por esa razón es que Crohn puede dar mayor pérdida de peso que colitis ulcerativa. Básicamente esas son, digamos, algunas de las diferencias más importantes entre uno y otro. El dolor abdominal, como les dije, es más frecuente
En Crohn, ¿sí? Y otra cosa más es los déficits vitamínicos, ¿sí? Los síndromes malabsortivos por déficit de vitamina B2, de ácido fólico, son más frecuentes en Crohn, ¿sí? Son más frecuentes en Crohn. Muy bien. Luego, se ha visto en los estudios que hasta un tercio de pacientes, o sea, un tercio de pacientes con estas enfermedades van a tener manifestaciones extraabdominales aparte de la fiebre, ¿sí? O sea, otras enfermedades asociadas que no son aisladas, sino se producen por esto, a consecuencia de esto, ¿sí? Y dentro de ellas, ¿cuáles son las que, digamos, debemos reconocer o recordar? Porque pues son relativamente frecuentes. Un tercio es ARP, ¿ya? Básicamente tenemos el pioderma gangrenoso. Pioderma gangrenoso, ¿sí? El pioderma gangrenoso. La artritis periférica. La estomatitis aftosa. El eritema nodoso. Todo el espectro de síndromes hepáticos autoinmunes, como la hepatitis autoinmune, la colangitis biliar, la colangitis esclerosante primaria y la colangitis biliar primaria, sí, que antes se llamaba cirrosis biliar primaria y es colangitis biliar primaria. Todas esas enfermedades también pueden presentarse concomitantemente con estas patologías, ¿sí? También las afectaciones oculares, como la uveitis, la epiescleritis, la escleritis también pueden presentarse, ¿sí? También pueden haber entesitis y tenosinovitis, ¿sí? También pueden presentarse asociadas a estas patologías, ¿ya? ¿Punchitis? ¿Qué es la punchitis? Ah, ya, ¿qué es la punchitis? Es la inflamación del pouch que se da por una resección quirúrgica para que, como lo van a analizar, es donde va a quedar las excreciones. Es una bolsa... Ya, cuando hacen una colectomía, le generan los cirujanos como una bolsita, una bolsa en J, al intestino delgado para que funcione como una colostomía. Ese muñoncito que dejan en la ostomía, o sea, ¿alguna vez han visto una colostomía? Ya. Hay otro que es una iliostomía. En la iliostomía le dejan como una bolsita, ¿ya? Un punch se llama, o bolsa en J. Ese punch, cuando se infecta, por eso se llama punchitis. Es la infección de la bolsa que deja. Lo dejan no de manera artificial, lo dejan, claro, porque el yeyuno lo cortan y dejan como una bolsita y para que luego lo vuelvan a nacer. Y eso se infecta, se puede infectar. Eso se llama punchitis. Raro, ¿ah? No es tan frecuente, bueno, y tiene que ser de ilio, ¿no? Cuando es colon no se hace, no existe punchitis. Porque ahí solo se hace un jarro, ¿no? Muy bien. Pasemos a los marcadores, a la bioquímica, ¿sí? Obviamente esta es una enfermedad inflamatoria. Por tanto, el PCR va a estar alto, el BCG va a estar alto, va a haber leucocitosis, va a haber trombocitosis, ¿sí? Va a haber aumento de la beta-2 microglobulina, a consecuencia de la enteropatía periarreproteínas que hay por la enfermedad, va a haber hipoalbuminemia. Y hay un marcador que es muy sensible, que es la calprotectina. La calprotectina es un marcador en heces, de 2 en heces, el cual se ha visto que tiene una sensibilidad casi del 98%.
Sin embargo, ¿cuál es el problema de la calprotectina? Que te dice es enfermedad inflamatoria intestinal, pero no te dice si es Crohn o colitis. Pero te dice, oye, acá hay una enfermedad inflamatoria intestinal. Y es muy alta y tiene una buena especificidad también. Sin embargo, el problema es que da muchos falsos positivos. ¿Sí? Y, pero no es exactamente es sensible, pero no es tan excesivo. Ajá, pero es muy sensible, casi 98. Pero como les digo, el problema son sus falsos positivos. ¿Y cuándo puede dar falsos positivos? Por ejemplo, cuando el paciente está tomando IBPs, cuando el paciente está tomando AINES, por ejemplo, si el paciente tiene una infección por Giardia, si está cursando con una gastroenteritis bacteriana, si tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ya? Si tiene intestino irritable, nos puede salir positivo. ¿Sí? Entonces, pero, digamos, te puede ayudar mucho a que si te sale negativo, muy poco probable que estés ante una enfermedad inflamatoria intestinal, y también te ayuda mucho para cuando ya está la enfermedad diagnosticada y establecida, te puede ayudar mucho como guía de tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que para evaluar la buena respuesta a un tratamiento puedes utilizar este marcador para que te guíe, ¿no? Si el marcador baja, quiere decir que tu paciente está yendo bien con el tratamiento. Si el marcador sigue alto, quiere decir que tu paciente no está yendo bien con el tratamiento. Entonces te puede ayudar también en ese sentido. Seguimiento. Ajá. Y luego tenemos también algunos marcadores que son específicos. Por ejemplo, un marcador que lo utilizamos mucho en vasculitis y que lo vamos a ver el próximo semestre es los ANCA, los anticuerpos anticitoplasma, ¿sí? El ANCA, que ya no se llama P, que ahora se llama ANCA mieloperoxidasa, el MPO, antes conocido como ANCA-P, sale positivo hasta en el 60% de pacientes con colitis ulcerativa. ¿Sí? Hasta el 60% de pacientes con colitis ulcerativa. Y luego tenemos los anticuerpos ASCA. ¿Sí? Los anticuerpos ASCA salen positivos hasta en el 80% de pacientes con Crohn. ¿Ya? ASCA. ¿Qué son estos anticuerpos ASCA? Son los anticuerpos contra Saccharomyces cerevisiae, contra la bacteria Saccharomyces, que es parte de la flora normal del intestino. Para Crohn. Hasta 80% de pacientes con Crohn pueden tener estos anticuerpos ASCA, antisaccharomyces, positivos. ¿Sí? Entonces, 80% no es nada despreciable, ¿eh? Es importante ese 80%. Entonces, si les ponen ANCA positivo, ANCA-P, te están diciendo colitis ulcerativa. Si te ponen ASCA, te están diciendo Crohn. Y en endoscopía, ¿sí? En endoscopía, bueno, se recomienda idealmente, si es que las condiciones lo permiten, hacer una cápsula endoscopia. ¿Por qué? Porque habitualmente ni la endoscopía alta ni la endoscopía baja llega a ver adecuadamente yeyuno. Normalmente los duodenoscopios llegan a ver todo duodeno y los colonoscopios pueden a veces llegar a ver hasta hillo, pero no logramos ver todo en su totalidad, ¿sí? Recuerden que el intestino es bastante largo. ¿Pero por qué no hay uno? El endoscopio. ¿Perdón? Uno más largo. En realidad, el tema es de que con tantas tortuosidades que hay, es un poco complicado hacer el giro, o sea, es medio complejo. ¿Sí? Hay que entender un poco la anatomía del intestino para ver que es muy poco probable, si no imposible, que diseñemos un dispositivo que pueda abarcarlos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en endoscopía, ¿sí? Ahora ya vamos a ver al tratamiento per se, ¿sí?
Vamos a empezar. Si bien es cierto, ambos medicamentos, perdón, ambas enfermedades tienen una terapia convencional, ¿sí? Es importante que la conozcan. La terapia convencional está compuesta de los aminosalicilatos, los corticoides y los inmunomoduladores. Esa es la terapia convencional. Y la terapia no convencional son los medicamentos biológicos, ¿sí? Vamos a empezar con colitis ulcerativa. En colitis ulcerativa, todo paciente debe iniciar tratamiento con aminosalicilatos, ¿sí? Todos los pacientes deberían iniciar con aminosalicilatos. ¿Y cuál tenemos? Varios, pero los que tienen que conocer ustedes, sulfasalacina y mesalacina. La sulfasalacina viene habitualmente en tabletas de 500 miligramos y se administra por vía oral, como lo han mencionado, ¿sí? Y la mesalacina habitualmente viene en cápsulas para enema, o sea, se coloca en agua y se coloca en un enema, y también vienen supositorios, en cápsulas para supositorios, ¿sí? Los supositorios habitualmente vienen de 1 gramito, ¿sí? Por supositorio, y las cápsulas, y los enemas vienen habitualmente de 1.4 gramos, ¿sí? De 1.4 gramos. Entonces, ahora, no creo que les pregunten, pero hay otros más actuales que la sulfasalacina, como la olsalacina o como por ejemplo la valsalacina, pero no creo que pregunten. Suficiente con sulfasalacina, ¿sí? Ahora, ¿con qué deberíamos iniciar el tratamiento de estos pacientes? Y acá nos vamos a dividir en dos cosas. Primero es el tratamiento para la exacerbación, para el ataque agudo, y diferente tratamiento de mantenimiento. ¿Ya? Primero vamos a empezar, ¿qué hacer ante un ataque agudo, o sea, al debut, o ante una exacerbación? ¿Sí? Lo primero es iniciar. Yo puedo optar por iniciar, y acá vamos a hablar de colitis ulcerativa, ¿sí? Si yo tengo una proctitis, solo una proctitis, puedo iniciar tratamiento con supositorios o con enemas, ¿sí? Con supositorios o con enemas, si tengo una proctitis, ¿sí? ¿Cuánto de dosis? Mínimo 1 gramo al día, ¿sí? Mínimo 1 gramo al día, por 2 a 8 semanas, ¿sí? ¿Puede ser más? Sí, puede ser más. Mínimo 1 gramo al día, o sea, mínimo un supositorio al día, ¿ya? Como mínimo. También puedo utilizarlo en enema. En enema se recomienda también como mínimo 1 gramo, o sea, puede ser un enema, ¿sí? al día, como mínimo, ¿sí? Puede iniciarse. En la colitis izquierda, la colitis ulcerativa izquierda, ¿se acuerdan? O llamada también distal, ¿cómo puedo iniciar el tratamiento? Ahí no puedo utilizar supositorio. ¿Por qué? Porque los supositorios se quedan solamente en recto, ¿sí? No puedo utilizar supositorio. Enemas, sí. Enemas, sí puedo utilizar, ¿sí? Enemas en monoterapia, ¿los puedo utilizar? Sí. Sin embargo, la última guía de la BID, que es una de las principales guías, recomienda por un metaanálisis que se ha hecho que la terapia combinada
quiere decir dar terapia oral y por vía rectal, es mejor. ¿Ya? Entonces puedo combinar. Y en la extensa, sí o sí, tiene que ser terapia combinada. O sea, terapia por vía, dar las aminosalicilatos por vía oral y por vía rectal. Entonces vamos ahora a hablar un poco de por vía oral. Quedamos sulfasalacina. ¿Cuánto es la dosis mínima de sulfasalacina que debemos administrar al paciente? 2 gramos, ¿sí? O sea, 4 tabletas cada 12 horas. O sea, como mínimo, mi paciente debería recibir 1 gramo cada 12, como mínimo, por vía oral. ¿Sí? 2 gramos al día. 2 gramos al día como mínimo. Tener mucho cuidado porque, como su compañera lo ha mencionado, a veces no es muy bien tolerado por vía oral. Me puede dar náuseas, me puede dar vómitos, irritación gástrica. ¿Ya? Alternativa, plan B, para mi ataque agudo. ¿Qué tengo? Corticoides, pero para casos leves o moderados se recomienda el corticoide por vía rectal. Se recomienda corticoides por vía rectal, ¿sí? Para el ataque agudo. ¿Qué corticoides por vía rectal? Tenemos hidrocortisona, ¿sí? Pero el más recomendado es budesonida, ¿sí? ¿Por qué? Porque en budesonida tiene una presentación que es de liberación extendida que se ha visto que abarca más regiones del colon, o sea, sube más. ¿Sí? El medicamento sube más, entonces abarca más regiones que la budesonida normal, porque hay una budesonida normal. La budesonida en liberación extendida es mucho mejor. Por ejemplo, la budesonida viene de 2 miligramos por 25 mililitros, ¿sí? Lo diluyes, esos 25 mililitros en 100 mililitros de agua, y eso le pones en enema al paciente. También la hidrocortisona viene de 100 miligramos por 15 mililitros. Esos 15 mililitros lo echas en agua y se lo pones en enema. Puede ser en medio litro, en 1 litro. Pero la budesonida en liberación extendida viene de 9 miligramos, ¿sí? Se ha visto que es mejor, es la que deberíamos utilizar, pero no tenemos muy disponible. De 9 miligramos, de 9 miligramos. Una capsulita la diluyes y eso lo administras en enema, ¿ya? Ahora, para casos severos o moderados severos, ya no puedo utilizar esa vía. O, por ejemplo, para casos extensos, tampoco puedo utilizar esa vía. O sea, si tengo una afectación de colon transverso, no va a haber ningún enema que llegue hasta colon transverso. Entonces tengo que utilizar por vía corticoides sistémicos. Ya sea por vía oral, para casos que yo lo voy a manejar ambulatorio, o por vía parenteral, para casos en los que yo los voy a manejar hospitalizados. ¿Cuál es la dosis del corticoide por vía oral? Prednisona o prednisolona. 40-60 miligramos al día, ¿sí? 40-60 miligramos al día. Se recomienda que también puede ser 1 miligramo por kilo de peso. También puede ser 1 miligramo por kilo de peso. Se administran por 7 días, ¿ya? Por 7 días de tratamiento, ahorita les explico. Luego de esos 7 días, ¿qué tengo que hacer? Disminuir la dosis, ir quitando poco a poco. No lo puedes suspender de un momento al otro, ¿sí? No puedes decir, ya cumplió 7 días y le quito. No, tienes que ir disminuyendo progresivamente en lo que se llama un tapering, ¿ya? Este tapering, ¿cómo debemos hacerlo? Diversas formas, ¿sí? Unos dicen, puedes ir disminuyéndole el 10% cada 3 a 5 días. Otros dicen, le puedes ir disminuyendo de 10 en 10 miligramos cada 3 a 5 días. Otros dicen que le puedes ir bajando el 50% de la dosis cada semana. Diferentes formas, tú eliges cuál. ¿Qué es lo importante? Digamos que yo escojo
el tema de bajar 10 miligramos. Entonces, yo le di una semana, ¿sí? 60 miligramos. Entonces, le digo, y ahora van a ser 50 miligramos. Y le doy 50 miligramos por 3 días, a 4 o 5 días, puede ser 3 días, y luego le bajo a 40, y luego le bajo a 30, y luego a 20, y luego a 10, y ya una vez que llegue a 5, ya suspendo, ¿sí? Pero hay algo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo lo bajo a 40 y el paciente otra vez hace actividad de enfermedad? Tengo que regresarlo a la dosis anterior. Entonces tiene que ser una disminución progresiva, pero también tomando en cuenta que no se vuelva a activar la enfermedad. La idea del corticoide por vía oral es que la enfermedad se controle, se mantenga estable. Pero si yo le bajo la dosis y se me vuelve a aumentar, tengo que regresar. Entonces, es una disminución que vaya que algunas veces toma su tiempo. Por eso es que las guías dicen, dar corticoide lo podemos dar hasta 3 meses. Hasta por 3 meses lo podemos dar. Más bien, más de 3 meses, si no logras quitar el corticoide, ya tenemos que ver otra alternativa que ahorita les voy a decir. Pero si lo logro quitar, doctor, y si lo logro quitar en 12 días, perfecto, está bien. Excelente, mejor. ¿Ya? Si mi paciente está hospitalizado, ¿qué alternativas tengo? Hidrocortisona, 100 cada 8. ¿Sí? Y metilprednisolona. ¿Hidrocortisona cuánto? 100 miligramos cada 8 horas. ¿Sí? Y también tengo metilprednisolona, de 40 a 60 miligramos por día endovenosa. La metil. ¿Hasta cuándo voy a dar estos fármacos? Por vía parenteral. Lo voy a dar hasta que el paciente tenga menos de 4 deposiciones al día con sangre. Si mi paciente logra hacer menos de 4 diarreas con sangre al día, ya le puedo quitar el parenteral y lo paso a vía oral. Si mi paciente no cumple con ese criterio de hacer menos de 4 diarreas con sangre al día, tengo que seguir dándole por vía parenteral. Seguir, igual el mismo criterio de no más de 3 meses. ¿Sí? ¿Cuál es mi objetivo terapéutico de dar corticoterapia por vía parenteral? Hacer que el paciente tenga menos de 4 deposiciones con sangre en un día. Ese es mi objetivo. ¿Sí? Y de ahí, bueno, paso a terapia por vía oral. Ahora, los inmunomoduladores como la azatioprina, que es el que se utiliza idealmente, la 6-mercaptopurina, ya no la utilizamos. ¿Sí? Ya no la utilizamos. La azatioprina no está recomendado en exacerbaciones. ¿Sí? Para ataques agudos no está recomendado su uso. ¿Sí? No está recomendado su uso. Para casos severos en los cuales no hay una buena respuesta a mis dos alternativas iniciales, que son... ¿Cuáles son mis dos alternativas iniciales? Sulfasalacina, mesalacina y corticoides por vía rectal o por vía parenteral, sistémica, dependiendo de la severidad. ¿Qué hago? Ya puedo utilizar y primeramente anti-TNF. En caso de colitis ulcerativa, primero anti-TNF-alfa. Ya esos son anticuerpos, ya son biológicos que se llaman. Los anti-TNF-alfa. ¿Cuáles son los que puedo utilizar? Infliximab, adalimumab y golimumab. Infliximab, adalimumab y golimumab. ¿Cuál es el que tiene mejor evidencia? Infliximab. ¿Sí? Y hay un estudio, que su compañera lo ha mencionado, en el cual aparentemente asociar infliximab con azatioprina es mejor que infliximab solito. ¿Sí? Pero tenemos infliximab, que es el ideal. ¿Qué es el infliximab? Infliximab, un anti-TNF-alfa, un anticuerpo contra el factor de necrosis tumoral alfa, ya por si acaso. Si no funciona,
¿Qué alternativas tenemos? El vedolizumab, con B chica. Vedolizumab. Si no funciona, ¿qué tenemos? Tofacitinib. ¿Sí? Acostúmbrense a esos nombres, chicos, porque ustedes son la generación de medicamentos biológicos. No han cambiado los sufijos. No, es que los prefijos, los sufijos cambian, depende de con qué animal haces la prueba. Si es con monorhesus o es con ratitas, cambia el sufijo. Es una denominación interesante la que podemos estudiar. Si es quimérico, también cambia el nombre. ¿Ya? Y el otro que podemos utilizar es el ustekinumab. El ustekinumab. Esos son los que podemos manejar. ¿Ya? En caso de problemas refractarios. ¿Sí? ¿Y si no funciona nada ya? Esos son los que manejamos habitualmente. Y si no funciona, ahorita vamos a llegar. ¿Ya? No vamos a llegar, pero nos vamos a quedar cortos. No, tenemos que terminar. Ya. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Ya, terapia de mantenimiento. ¿Cómo doy mi terapia de mantenimiento? Mi terapia de mantenimiento la voy a dar con lo mismo, excepto que ahí ya entra la azatioprina. La azatioprina ya la puedo dar como terapia de mantenimiento, ¿sí? La puedo utilizar como terapia de mantenimiento. Y mi dosis para terapia de mantenimiento de sulfasalacina va a ser de 1.5 a 3 gramos por vía oral cada 12 horas. La mesalacina va a ser de 2.4 a 4 gramos por día, ¿ya? ¿El azúcar de cuánto? De 1.5 a 3 gramos cada 12 horas. Ah, 12. ¿Sí? Puedo utilizar la prednisona a 1 miligramo por kilo por día, o puedo utilizar los enemas de budesonida, 1 al día. Puedo utilizar la azatioprina, sobre todo en pacientes. La azatioprina está indicada sobre todo en pacientes que están utilizando corticoides y no puedo disminuir la dosis, lo que les dije, ¿no? No puedes bajar la dosis, no te deja. Le quitas corticoide y se te activa la enfermedad. Ahí, ¿qué entra? Azatioprina. Azatioprina entra muy bien en ese contexto. ¿En qué otro contexto más entra azatioprina? En el paciente que no tolera por vía oral los aminosalicilatos. Le das la sulfasalacina y la vomita. En ese caso, para mantenimiento, uso azatioprina. Es de 2 a 3 por kilo día. Miligramos. Muy bien. Y, ojo, y acá viene una cosa muy puntual. Si, por ejemplo, tu paciente era refractario y solo respondió a infliximab, su terapia de mantenimiento tiene que ser con infliximab. No le puedes pasar a corticoides. O sea, todo. Si ya se tuvo una mejoría con infliximab de su ataque agudo, las siguientes dosis para mantenerlo, la enfermedad controlada, tiene que ser con lo mismo, con infliximab. ¿Sí? Ya no puedes descender, te tienes que quedar en biológicos. Muy bien. Vamos a enfermedad de Crohn. ¿Sí? Enfermedad de Crohn, para el tratamiento vamos a hablar solamente, las dosis son las mismas, ojo, todo es lo mismo en dosis, en todo. Solo algunas cosas puntuales, ¿ya? Que la terapia de primera línea en un ataque agudo ya no son los aminosalicilatos, es el corticoide. ¿Ya? En caso de Crohn, el de primera línea de ataque es corticoide. Ojo, ese es un cambio. ¿Ya? ¿Qué corticoide? Los mismos que les he mencionado. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Que los corticoides no están indicados en mantenimiento. ¿Se acuerdan que les dije que podíamos dar budesonida de mantenimiento rectal para colitis ulcerativa? En el caso de Crohn, no. En el caso de Crohn, para terapia de mantenimiento, van a ser azatioprina, si es que el paciente, ¿qué otro? Azatioprina, metrotexate, ciclosporina. ¿Eso es para mantenimiento?
para mantenimiento, ¿sí? La sulfasalacina, la mesalacina también los puedo utilizar como mantenimiento. Y si no funciona, la terapia biológica, lo mismo que les he dicho. Solo que la única diferencia es que en estos pacientes se recomienda con Crohn iniciar con vedolizumab como primer tratamiento, con vedolizumab. Y ya se deja los anti-TNFs, el infliximab, el adalimumab, como ya último recurso. Y primero nos vamos en estos casos con el vedolizumab y con el ustekinumab. Con esos son de primera elección, creo. ¿Ya? Luego, en general, terapia complementaria. Esos pacientes tienen déficits nutricionales. Hay que darles suplementos de vitaminas, de vitaminas del complejo B, ácido fólico. Hay que dar una dieta balanceada en proteínas porque hay pérdida de proteínas. Esos pacientes tienen que recibir hidratación adecuada. Y finalmente está el tratamiento quirúrgico, ¿sí? El tratamiento quirúrgico, en el caso de enfermedad de Crohn, va a estar recomendado cuando, por ejemplo, hay una obstrucción intestinal, cuando, por ejemplo, hay una perforación, cuando, por ejemplo, hay una infección, un absceso, esa fístula me provoca una infección, tengo que hacer un tratamiento quirúrgico. En Crohn, se recomienda que el tratamiento quirúrgico trate de preservar la mayor cantidad de intestino posible, que trate de sacar lo menos posible, ¿sí? Lo menos posible, que haya cirugías lo más conservadora posible. Otra cosa que es también pregunta del examen, la cirugía no cura la enfermedad, no es curativa, ¿sí? El paciente va a seguir con Crohn, ¿sí? En enfermedad, en colitis ulcerativa, el tratamiento quirúrgico es más frecuente. Se dice que hasta el 20% de pacientes con colitis ulcerativa van a terminar en cirugía. ¿Qué cirugía se les hace? Colectomías, proctosigmoidostomías, ¿sí? ¿En qué caso se va a hacer? Sobre todo en hemorragias, ¿sí? Sobre todo en hemorragias que no se pueden manejar, o también en casos de lo que les dije de los casos fulminantes, en esos casos también, ¿sí? Y la pregunta de examen, la cirugía para el caso de colitis ulcerativa sí es curativa. Después de haber sacado todo ese recto colon, el paciente se puede curar. Si le saco el recto ya. Ah, bueno, ya no sube. Pero que no vamos a tener solución. Bueno, no creo que sea una opción que a todo el mundo le convence. Pero es curativa. ¿Sí? En cambio, en Crohn no es curativa. ¿Ya? Muy bien. Ya hemos terminado. Muy bien, chicos, nos vemos el examen. ¿Ya? ¿Ah? Con fe va a ver. Sí. ¿Ah? Ya. Ya, chicos, espérense.